Dejamos la información sobre la inseguridad ciudadana y vamos a hablar de temas laborales. Y es que desde el Congreso de la República se proponen nuevas modificaciones para la ley de la tercerización. Y tiene sus pros y sus contras, por supuesto, y vamos a hablar de ello con el señor Daniel Najarro, analista de estudios económicos de Comex Perú, a quien ya lo tenemos en el set de Canal N, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Fátima, por la invitación. Desde Comex Perú siempre dispuestos a poder profundizar y colaborar para el mejor desarrollo de políticas públicas. Muy bien, gracias a usted por estar aquí. Y es que, ¿cuáles han sido las observaciones que se hacen respecto a esta nueva modificación de la ley? Tengo entendido de que hay un artículo que ahora pues responsabilizaría a las empresas que tercerizan los servicios si no hay un pago directo por quienes son los empleadores de quienes dan el servicio. Correcto. En primer lugar, debemos tener presentes que la tercerización laboral ha sido un mecanismo de contratación formal sumamente difundido y beneficioso. Se estima que en promedio, cerca del 80% de todas las empresas formales en el país utilizan este mecanismo de contratación, que trae consigo diversos beneficios. El primero es sobre todo la especialización, porque permite que una empresa contrate a otra para la provisión de una obra o servicio sobre la cual tiene un mayor expertise. Sin embargo, lamentablemente la tendencia en los últimos años ha sido sobre todo sobre regular ese mecanismo. La actual propuesta que propone el Congreso es, como bien lo mencionas, que ahora en caso de esta empresa tercerizadora a la cual se contrató no cumpla con el pago de los beneficios laborales o inclusive el pago de los salarios, la empresa con la cual pactó esta obra o servicio deba asumirlos. Sin embargo, lo que debemos tener presentes es que en realidad quien debería hacerse cargo en primer lugar es justamente esa empresa tercerizadora y por lo tanto el mejor mecanismo de prevención de estas malas prácticas laborales vendría a ser la fiscalización, no simplemente buscar a otra empresa a la cual atribuir la responsabilidad económica. Pero ¿qué pasa cuando hay este tipo de situaciones? Lo hemos visto además en instituciones del Estado, Defensoría del Pueblo es una de ellas. ¿Qué pasa cuando se da esta queja en sector salud, por ejemplo, en Defensoría del Pueblo, que tienen trabajadores de limpieza, porque más pasa con ellos, que no cobran desde el mes de noviembre, pero la empresa o la institución para la cual trabajan les pide que vayan a seguir laborando? Y se le vuelve a contratar a esta empresa pese a la irresponsabilidad? Es decir, desde la empresa privada o desde quienes tienen este contrato de tercerización, ¿cómo se debería actuar además para evitar que pasen estas cosas y no responsabilizarlos directamente para que asuman lo que serían los beneficios laborales de quienes están ejerciendo un trabajo al interior de sus instalaciones? Correcto, lamentablemente es un problema bastante complejo y es cierto lo que menciona. Existen malas prácticas laborales, inclusive por parte de esas empresas tercerizadoras. Eso no es una novedad. Debemos entender que lamentablemente el país se caracteriza por elevados niveles de informalidad laboral. De por sí la gran mayoría de las empresas y trabajadores no están vinculados a la regulación laboral y no hay manera de cómo ejercer que eso se cumpla. El problema es cuando tratamos simplemente de plantear nuevas regulaciones y esperar que con esto se solucione el problema, porque por sí ello no va a cambiar absolutamente nada. En este caso puntual, la iniciativa del Congreso, como ya lo veníamos mencionando, es atribuirle la responsabilidad a la empresa con la cual se pactó la obra o servicio, que tiene un principio de solidaridad, ello sí es cierto. Sin embargo, si consideramos que en realidad, por ejemplo, en 2022 solamente se realizaron 102 órdenes de inspección a esas empresas de tercerización laboral y que se contó con un promedio de más de 1000 empresas, tenemos que en realidad a lo mucho se logra supervisar al 10% en el mejor de los casos de las empresas de tercerización laboral, de tal manera que no hay manera de cómo hacer que se cumplan esas nuevas iniciativas que se proponen. Y ahora, ¿cuál es la responsabilidad o qué responsabilidad también asume la empresa que contrata el servicio de tercerización ante un empleador que no le paga a sus trabajadores? ¿Cuál podría ser la propuesta desde Comex para solucionar este problema? En primer lugar, lo primordial es entender que aquí el problema sobre todo es la falta de fiscalización y de acompañamiento. Debemos entender que, por ejemplo, esa propuesta que de momento está promoviendo el Congreso tampoco sería sencilla de aplicar, no solamente por la falta de aplicación, por la falta de fiscalización, sino también porque debemos entender que inclusive en promedio esas empresas de tercerización laboral contratan a más de 100 trabajadores. Estamos hablando de empresas que tienen un mayor tamaño promedio a lo que vendría a ser la realidad nacional, donde predominan sobre todo las microempresas. Por ello mismo, mucho de lo que atribuye a este proyecto de ley es que en realidad la empresa tercerizadora depende únicamente de la empresa con la cual pactó la obra y servicio, porque lo está ejerciendo a su favor, ello sí es cierto. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño mismo de esas empresas de tercerización laboral, que es más grande al promedio nacional, debemos entender que en todo caso sus empresas emiten más de un contrato en simultáneo, no operan solamente con una. Claro. Por tanto, no hay manera de cómo atribuirle o solicitar un mayor apoyo o inclusive hacer que otra eso empresa se entiende, específica. vamos redundando en el mismo tema. Lo que yo le preguntaba era una propuesta desde Comex para precisamente
dar una contrapropuesta a los del Parlamento de la República ante una situación que es evidente, usted mismo lo ha reconocido, pasa y lamentablemente afecta a personas con un sueldo mínimo. Hablamos de gente que gana 1.100, 1.200 y hacen horas extras y no se les paga puntual, no tienen derechos laborales muchas veces que se reconocen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa que contrata a estos luego que tercerizan? Es decir, tiene que haber alguna responsabilidad, es decir, no te vuelvo a contratar más por lo que acabas de hacer, finalmente estás faltando con lo que estoy yo cumpliendo, porque se supone que la empresa que contrata paga puntualmente, o debe hacerlo, y tiene que ser repartido el dinero ante los trabajadores. Pero si le pago a la empresa y esta no cumple con pagarles a los empleadores, o a los empleados, perdón, entonces finalmente lo vuelvo a premiar con otro contrato, o lo sigo contratando pese a que no cumple. ¿Eso no es también avalar un poco la acción que está haciendo esta empresa de tercerización? Correcto, y lo existe, y es cierto. Lamentablemente, como ya nos estaba mencionando, justamente esas empresas no mantienen un único contrato con solamente una empresa que les pidió que realice una hora de servicio. Por ello mismo, en muchos casos, no es posible fiscalizarlo, o mejor dicho, no es posible que la misma empresa que quiere contratar esa hora de servicio tenga conocimiento de las malas prácticas que esa empresa de tercerización está emitiendo con otras empresas en simultáneo. La fiscalización es una primera solución que debería estar vigente, pero que lamentablemente todavía no se logra impulsar a pesar de ser tan necesaria. Sunanfil está rebasado en realidad por lo que vemos en nuestros temas o sistema laboral para poder fiscalizar, es lo que están diciendo. Correcto, lamentablemente es una realidad que debemos entender que como país está vigente, no solamente con el tema de la tercerización, sino en múltiples aspectos, pero puntualmente en un tema que viene a ser la sobreregulación de un mecanismo de contratación formal que venía funcionando bastante bien y que permite la generación de empleo formal, que es cierto, tiene sus detractores, tiene sus problemas, hay aspectos de mejora sin duda alguna, pero que contribuye a la generación de empleo formal, un aspecto tan necesario y fundamental para un país altamente informal como el nuestro, no puede simplemente remitirse a continuar impulsando nuevas regulaciones que no apuntan a solucionar el problema. La verdadera solución está sobre todo en la fiscalización adecuada, la cual no se está ejerciendo y la cual las iniciativas más recientes no apuntan a profundizarla ni mejorarla. Finalmente, ¿qué acciones van a tomar desde COMEX, desde el Congreso, o qué esperan ustedes del Parlamento de la República respecto a esta nueva ley? Respecto a esa nueva ley, nuevamente, insistir en que lamentablemente esa no es la medida. Que si nosotros analizamos puntualmente lo que se tiene en las últimas modificaciones a la tercerización laboral, desde febrero de 2022, marzo, cuando se emitió las primeras grandes modificaciones que limitaban la práctica de la tercerización, lo que tenemos es una clara reducción en la generación de empleos formales mediante esa modalidad. Un mecanismo que de momento está generando cerca de 117.000 empleos, cuando previo a la pandemia generaba cerca de 133.000. Estamos hablando de una pérdida de 16.000 empleos. Sin embargo, aquí lo más preocupante es que se pudo haber generado mucho más empleo mediante la tercerización laboral, porque cuando se emiten esas primeras modificaciones a inicios de 2022, todavía estamos en un proceso de recuperación económica, también recuperación del empleo formal. Se pudo haber crecido mucho más en empleo formal, pero no lo hizo, lamentablemente, por esta falta de idoneidad de las políticas que emitidas en el marco de la tercerización laboral. Bueno, también hay que reconocer que el bajo sueldo, lamentablemente, y si hay empresas que no pagan a las personas el sueldo que les corresponde y sus beneficios cuando debería de ser en un sistema formal, pues lo que ellos van a optar es por la informalidad, donde van a ganar más y finalmente no tendrán beneficios, que es lo mismo que trabajar en una empresa formal, y terminar pues alejándose de lo que debería ser el camino adecuado, la formalidad, con empresas que ejercen, como usted bien ha reconocido, malas prácticas, lamentablemente. Y eso hay que modificar, por supuesto, también. Muchísimas gracias, señor Najarro, representante de COMEX, respecto a la información que hemos tenido el día de hoy. Nos vamos a una pausa con nuestros titulares actualizados.